Bueno, fratres sorores, queridos amigos todos, primero, obviamente, los agradecimientos, agradecer al Cósmico por otra vez estar aquí, una nueva oportunidad, agradecer al gran maestro, al Ala, y obviamente Alberto, que es la cuestión técnica. Si me escuchan un poquito mal, es que, como dije la semana pasada, tuvimos algunas temperaturas demasiado bajas y pues me enfermé de la garganta, entonces ando un poquito ronco en el aspecto este. Pero vamos a atacar este tema que es interesantísimo. Déjenme compartir la pantalla. Bueno, fratres sorores, este tema, a mí me llamó mucho la atención por allá por el año del 2008, que tuvimos fui invitado a una convención del centenario de la logia Quetzalcóatl, que le hicieron en dos partes, por allá por los últimos meses del año del 2008, la hicieron en un hotel, si no mal recuerdo, por ahí por la fiesta de los muertos, el día 2 de noviembre, y fui invitado a dar una conferencia ahí de libre albedrío. Luego hicieron la segunda parte el siguiente año en su logia, también fui invitado a dar el tema del karma, pero en la primera parte yo me traje una inquietud más que todo, porque al estar presente con los grandes maestros, estaba el maestro, el presidente de nuestra junta administrativa, el maestro Hugo Casas, con su esposa, estaba el maestro, muy venerable maestro José Botello, también con su esposa, y estaba nuestro actual imperator emérito, Christian Bernard, el cual nos impartió un mensaje, una charla, una plática por ahí, y a mí se me quedó muy grabado que él comentó que las últimas o de las últimas palabras que él vio con el maestro Ralph Lewis cuando ya estaba por pasar por la transición, solamente le encargó una cosa y le dijo, sé Rosacruz. Nada más esas dos palabritas. Y yo me la traje y dije, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? O no lo hemos entendido bien cómo ser Rosacruz, o falta una pieza ahí en el organigrama para poder saber qué quiso decir con ser Rosacruz. Por eso precisamente esta plática nos vamos a adentrar en ese tema para poder tener más conocimiento al respecto y tratar de empezar a lograr o intentar lograr, porque es difícil lograrlo, es intentar lograr distinguir esas palabritas de ser Rosacruz. ¿Qué es lo que nos quisieron decir? Voy hacia adelante para que vean esta situación. Nos dice, a medida que vamos avanzando en nuestras enseñanzas Rosacruces, se nos abre un conocimiento de realidades distintas a las que realmente siempre comúnmente conocíamos, y vamos descubriendo nuevos caminos de superación personal. Poco a poco, al irnos adentrando en nuestro conocimiento, se nos van abriendo nuevos caminos, nuevos senderos, nuevas brechas para poder nosotros ir avanzando. Y esto nos crea nos sentimos con un impulso extra, un impulso muy fuerte, por una fuerza interior que nos lleva a adoptar estas enseñanzas, no como un mero aprendizaje, sino como una nueva forma de vida. Y empiezan aquí la cuestión de las diferencias. Cuando yo me traje esa inquietud de allá de México hace ya un tiempo, dije, algo está pasando, nos está faltando una pieza del rompecabezas para entender qué es verdaderamente ser Rosacruz. Empecé a checar los libros, otra vez las monografías, repasarlos, volver a leerlos. Dije, vamos a ver, vamos a leerlos en forma cronológica, más o menos. Empecé a leer la cuestión de los libros o los artículos del maestro Spencer, del maestro Ralph y de algunos otros maestros del pasado que a mí me gustan mucho y que siempre los he leído. Ejemplo, el maestro Mario Salas, el maestro
Dalby, Rubén Dalby, que a mí me encantan, y poco a poco nos fuimos actualizando. Empecé a leer los libros otra vez, lo más importante, obvio, de Pedro Raúl Morales, del maestro José Osbel Hinojosa, y así sucesivamente ir avanzando hasta la actualidad, llegar a, por ejemplo, a los maestros Serre Touché, al maestro José Botello, que últimamente nos escribió un libro, pero tiene ya muchos artículos que nos aportan a esto. Dije, algo está mal. No hemos entendido qué es precisamente ser Rosacruz, a pesar de que hemos estudiado mucho tiempo, algunos por muchos años. Por ejemplo, yo tengo más de 20 años y sin embargo me traje esa inquietud y dije, algo está mal. Y ya desde aquí, desde la primera diapositiva, eso que nos dicen abajo, es muy importante y no lo dejé pasar, porque no nada más es leerlo. Los Rosacruces estamos viendo las enseñanzas ya no como una escuela, ya no como un aprendizaje. Para nosotros los Rosacruces ya es una forma de vida. Ya nosotros lo sentimos, ya nosotros lo llevamos dentro. Es una fuerza interior que nos lleva a estudiar más y más y más cada vez. No nos la podemos quitar. Es por decir algo como un vicio que tenemos por seguir avanzando, avanzando, avanzando. Pero vayan fijándose en estos pequeños detalles, que se los voy a ir mencionando, porque son los que yo me di cuenta que había pasado por alto. Sí los leemos, sí decimos las técnicas, todo, los conocimientos, qué debemos hacer, los ejercicios, los sonidos vocales, pero no nos ponemos a pensar en las palabritas que ya estaban ahí. Este conocimiento no es nuevo, vienen del maestro Spencer y perpetuados por el maestro Ralph y por nosotros también. Entonces, estas enseñanzas como que no las habíamos desmenuzado bien. Por eso me traje esa inquietud de esas palabritas de nuestro ahora imperator emérito, el maestro, muy venerable maestro Christian Berner. Toda la preparación que nos brinda la orden nos permite reconocer todos los caminos que habremos de captar intuitivamente por nuestras vivencias internas. Aquí está otra clave. Habremos de captar intuitivamente, o sea, la preparación y todas las vivencias que nosotros tenemos nos van a hacer que aflore nuestra intuición. Es muy importante. ¿Y para qué queremos esto? ¿Qué es lo que queremos perseguir con esto los Rosacruces? Bueno, porque es por medio de este trabajo, de esta experiencia, que logramos integrarnos a la unidad cósmica. Descubrimos nuestra propia identidad y trascendemos nuestra singularidad al comprender que formamos parte de un todo universal. Fíjese qué importante esto de abajo. Ya no somos uno solo. Ahora todos somos el uno. Entonces, esto es importantísimo. Nosotros debemos de dejar de pensar como uno solo cuando estamos tratando de ayudar a alguien. Necesitamos formar parte del todo universal. Lo que dicen nuestros rituales. Recuerden lo que nos dicen. Por unos instantes, elevemos nuestra conciencia. Es unirnos con el egregor Rosacruz, pero tal vez no lo habíamos visto desde este punto de vista. Esta preparación nos permite tener los caminos y a través de la intuición nosotros empezamos poco a poco a dejar de un lado la singularidad para llegar a un todo, a una unidad, a un uno, a un cósmico, como le quieran llamar. Como le quieran llamar, no es ningún problema, pero eso es lo que empezamos a sentir y empezamos a crear en el momento en que estamos avanzando, avanzando, avanzando en nuestras enseñanzas. A veces no lo notamos, pero hay gente que sí lo nota, ¿verdad? Nos elevamos al hacer esto a ámbitos superiores y esto nos hace tener una nueva forma de vida, de nuestra vida normal, de nuestra vida mundana,
en nuestra vida cotidiana. Poco a poco nos vamos adentrando en las enseñanzas y vamos desarrollando otras expectativas muy distintas a las que teníamos antes de entrar en nuestro proceso. Saber pertenecer a una de ideas y de realizaciones, y con eso, esto nos permite encontrar, ya sea por medio de las monografías o en afiliado Rosacruz, al cual pertenecemos, un abrigo espiritual. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí de importancia? Hay algo muy importante aquí. Dice, por medio de las monografías o del organismo afiliado. Siempre hemos dicho, el maestro lo ha dicho hasta el cansancio y nosotros también, que hay que ir al organismo afiliado. No nada más tener nuestro Sanctum personal, que sí podemos lograr la comunión en el Sanctum personal, pero como lo vimos anteriormente, en la singularidad, en un organismo afiliado nos vamos a la unidad, a tener ese abrigo espiritual para poder llegar más fuertes a esa unidad, a esa unión, a esa unidad espiritual que necesitamos para tener resultados de lo que estemos pidiendo, de lo que ustedes necesiten. Y esto lo necesitamos porque cada vez tenemos el riesgo de perdernos en este mundo tan complicado que actualmente tenemos. Un mundo materialista y ahorita con la pandemia, un mundo totalmente revuelto. Podemos convertirnos, si no lo logramos, en un objeto indefenso de las situaciones. Y lo más grave es que a lo mejor perdemos nuestra misma personalidad interior. Por eso no debemos nunca de claudicar. Siempre estar preparándonos. Esta experiencia de vida que nos da los Rosacruces nos da la posibilidad de desarrollar nuestros poderes psíquicos. Y esto lo vamos a usar para precisamente elevar nuestra conciencia. Necesitamos para lograr esto, la experiencia mística, confianza, fe y perseverancia, estar no solo la primera, va la segunda, va la tercera, 100 veces, si es necesario, o más. Esta búsqueda que hacemos del conocimiento y de la comprensión de las leyes que rigen la naturaleza, el aprendizaje de su utilización en nuestra vida cotidiana, obviamente en nosotros va a producir un cambio, va a producir un efecto en el que habremos de regir nuestras actitudes. No nada más es aprender las leyes de la naturaleza, es ponerlas a nuestro favor. El conocimiento y con la comprensión que nos da nuestra propia orden. Es ahí la gran diferencia. No hemos aprendido a lo mejor a hacerlas a nuestro lado. Las conocemos, me las sé al revés y al derecho, pero ¿cómo las pongo a mi favor para poder lograr cambiar yo y cambiar a los demás? Porque el ser Rosacruz es un universo, no es la singularidad de que yo ya soy Rosacruz. No se refiere a eso. Así lo entendí yo cuando yo empiezo a revisar nuevamente, como les dije, toda la bibliografía. Estos aumentos de nuestra capacidad de concentración es lo que nos deja si nosotros entendemos estas leyes y las ponemos a nuestro favor. Tenemos una mayor capacidad creadora y afluye o aflora nuestra intuición. Entonces, al hacer esto, vemos al mundo que nos rodea de una forma distinta. Tenemos mayor comprensión, tenemos mayor simpatía hacia todos los seres y esto se refleja. Es como un espejo. A veces nosotros no lo notamos, pero la gente de nuestro alrededor sí lo nota. Y a veces nos dicen, oye, ¿cómo has cambiado? Ya que nos sabemos una especie de fuerza moderadora en nuestra relación con el medio ambiente. Y al sentirlo así, al lograr el objetivo, nos vemos invadidos
por la profunda paz interior, que en nuestros rituales siempre nos lo menciona, y a veces no lo entendemos qué es lo que queremos decir, que tenemos que ser invadidos o tenemos que sentir esa profunda paz interior. Fíjense cómo se viene armando el rompecabezas del ser Rosacruz. Pero no queremos decir con este concepto de paz que signifique una pasividad inoperante. No es una actitud que nada más nos quedemos viendo, sino todo lo contrario. Es esta paz profunda la que nos permite estar preparados para emprender caminos y empresas, aún los más arriesgados. Pero como estamos preparados, estamos firmes y con confianza de lograr la finalidad perseguida, actuando siempre como todo Rosacruz, con honestidad. Otra de las cosas hermosas que adquirimos como estudiantes rosacruces es el constante y creciente deseo y la necesidad de brindarnos al prójimo, de ayudar a los demás, a encontrarse a sí mismos, a que se encuentren los valores que nosotros mismos hemos descubierto y que lo encuentren ellos. Esto me llamó la atención, porque aquí yo lo entiendo de que entonces el Rosacruz debe de ser dual, debe de ser Rosacruz entre los Rosacruces y también Rosacruz en el mundo profano, en los no Rosacruces, que es ahí donde nos van a poner a prueba de todos los conocimientos para saber si somos Rosacruces. El Rosacruz tiene que unir las dos partes, el Rosacruz y el Rosacruz mundo profano. Y el más difícil de completar, obviamente, es el del mundo profano. Porque estando hablando de cualquier término de Rosacruz a Rosacruz, nos entendemos. Podremos tener diferencias, pero al final de cuentas llegamos a acuerdos. Pero afuera es más complicado, es más difícil, es ahí la relación de todo lo que nosotros estudiamos a través de todo el tiempo que invertimos para ser Rosacruces. Por eso hay que ser Rosacruces de tiempo completo, no de medio tiempo. Necesitamos que sea de tiempo completo. ¿Qué vamos a hacer al momento de estar con el prójimo? Bueno, les vamos a transmitir en la medida en lo que podamos paz y tranquilidad del alma para que puedan encontrar su propio camino. No es fácil. De igual modo, nos hallamos receptivos para recibir los pensamientos positivos de ellos mismos. De ese mundo profano también se aprende. Hay que aprender también y insertarlo en nuestras enseñanzas. Les decía, no es fácil, porque ustedes me pueden decir, es que en el mundo profano me encuentro de todo. Me encuentro que me maldicen, me encuentro que me dicen que soy brujo, me encuentro que me dicen infinidad de cosas, infinidad de críticas. Pero nuestra preparación, Rosacruz, debe estar a la altura de eso y más, para poder lograr intentarlo y, en la medida de lo posible, cambiar esos pensamientos del mundo profano. Ese es el verdadero trabajo del Rosacruz. Eso es el C Rosacruz. Una cosa muy importante es la capacidad que se nos abre como una nueva ventana de poder apreciar y gozar de nuestra existencia. Pero esto, cuando estamos preparados, lo vemos como lo más natural del mundo, con mayor intensidad cada vez más y cada vez más. ¿Ah? Y podemos hacer de nuestra vida algo realmente provechoso, no como pasar por el mundo en esta transición que estamos ahorita, no logrando nada. Podemos cambiarlo a que sea una verdadera experiencia vital de vida al ser Rosacruz, mediante la cual cada cosa que se presenta ante nosotros, cada situación, cada problema, cada vivencia, pueda ser vivida profundamente y en su justa dimensión
porque la vamos nosotros a entender perfectamente al estar bien preparados. Al poder desarrollar nuestra intuición, comprendemos mejor ciertas realidades vitales que permanecen ocultas a los ojos de todo mundo, del razonamiento deductivo intelectual. Pero, como Rosacruces, sabemos que debemos enfrentar la vida con pensamientos positivos. Para eso estudiamos, ¿verdad? Ya que esa actitud positiva nos rodeará a nosotros y llegará a ellos más reforzada, más engrandecida, y podemos tener ventaja para hacerles entender qué es el mensaje que queremos llegar a darles. Es así como logramos tener a nuestro alrededor un ambiente armonioso, un ambiente saludable, un ambiente limpio, un ambiente bueno para empezar nosotros a tratar de hacer nuestro trabajo. Al ir logrando esto, donde todos los caminos los enfocamos hacia todo el bien de la superación, a la elevación de esa conciencia, hacia un mayor bienestar interior de ellos y los descendientes de ellos y todos los demás. Es una cadena, poco a poco. Yo con uno, ese con dos, el otro con tres, y ahí nos vamos. Y al hacer esto, obviamente nos embarga un profundo sentimiento de humildad, de gratitud, de esperanza y de tantas cosas más que el Rosacruz siente al hacer su trabajo, el trabajo verdadero que debe de hacer. Nos sentimos entusiasmados para seguir practicando más y más y más, con bastante constancia, con pureza de intenciones, la labor que debemos de hacer ante la sociedad. Y vaya que si ahorita es bastante importante hacerla, por todos los problemas que tenemos, todas las vicisitudes que ya teníamos y que le acumulamos ahora, pandemias y todo lo demás, pero siempre vamos a tener, se acaba la pandemia, vamos a tener guerras, vamos a tener muchas cosas, plagas y cosas por el estilo. Por eso el trabajo es arduo y constante cada minuto, cada segundo, cada día, siempre, 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 siempre. ¿Qué nos va a dejar esto? Bueno, esto nos va a llevar a mantener encendida la llama que nos legaron nuestros antepasados, ¿verdad? Y que ellos vieron al contemplar toda la belleza y el simbolismo y los objetivos de la orden. Por eso les digo, es que la respuesta ahí estaba. A lo mejor no la habíamos desmenuzado bien o no la habíamos entendido bien. Hablamos de muchos conceptos, la oración, la intuición, la meditación, el bien y el mal, el libre albedrío, esto y lo otro, pero ¿cómo los aplicamos? ¿Cómo debemos de aplicarlos? No nada más con nosotros, con todos los demás. Es donde nos están esperando, es donde verdaderamente es mi examen profesional, allá afuera, a ver si eres o no eres Rosacruz. Tenemos que ver. Porque estas palabritas que nos dijeron, ser Rosacruz, bueno, pues está muy cortito el término, pero es demasiado amplio lograr el objetivo de ser Rosacruz. Por eso yo tuve que sumergirme otra vez, dije, algo no encaja, algo falta, algo está mal. No que esté mal en las enseñanzas, no lo hemos entendido de la forma correcta. Con todo lo que hemos explicado, ya entendí lo que es ser Rosacruz, pero ¿cómo logro ser un verdadero Rosacruz? Y aquí vienen las disyuntivas. Obviamente, para poder llegar a tratar de explicarlo, tenemos que ver algunos cuestionamientos que se nos hacen. Primero, ¿cuál es la ética y los principios morales de un verdadero Rosacruz? En segundo lugar, ¿cómo deberíamos vivir un idealismo Rosacruz? Porque estamos inmersos en un mundo de problemas, en un mundo de demandas, en un mundo moderno muy, muy complicado. Es difícil vivir el idealismo Rosacruz. Y por último, para lograrlo, nosotros deberíamos aplicar prácticas totalmente extremas.
Estas preguntas tenemos que contestarlas en el contexto fundamental, porque es importantísimo para tratar de acercarnos al concepto ser Rosacruz. No lograrlo. Lograrlo es muy difícil. Muy pocos lo logran, pero podemos ir en el camino, podemos ir en el sendero. Como les dije, estas preguntas es necesario contestarlas para poder acercarnos a ser un verdadero caballero Rosacruz. A acercarnos, no lograrlo, porque eso es muy difícil. Y fíjense qué fácil era poder entenderlo. Al repasar los estudios, cuando yo empecé a leer las monografías otra vez, me encontré una monografía de los grados más altos que plantea este tema en forma hermosa y simple, del doctor Spencer Lewis, que la escribió hace ya muchos años. Y aún así es aplicable todavía en nuestros días para el mundo moderno, como muchas cosas que los Rosacruces hace años las tenían y que apenas la ciencia hace algunos años para acá las empieza a descubrir, la física cuántica, la ciencia moderna, cosas que ya los Rosacruces tenían. Podemos citar esta monografía, ya que no vamos a violar ninguna ley, porque no debemos de ver aquí textos de monografías ni nada, ni ejercicios ni nada, pero esto concierne con una enseñanza específica, es decir, no divulga la técnica especial, privada o ley Rosacruz. Además, puede ser comprendida fácilmente por el que va empezando el camino como el que tiene los grados más avanzados. Esto debido a su significado general y su atractivo humano. Es imposible citarla completa, pero vamos a citar las partes que es necesario para explicar el concepto Rosacruz. Por sobre todo un Rosacruz de esta sección es un idealista, pero ser idealista como una utopía no quiere decir que cierre sus ojos y sus oídos a los males del mundo, o que se engañe creyendo que no existen males. Siempre sabe que existe la balanza entre el bien y el mal. El Rosacruz sabe que donde la luz se manifiesta debe haber habido algo de oscuridad. Ya lo hemos comentado en otras charlas, en otras conferencias, que si no hubiera oscuridad no hubiéramos conocido la luz y así sucesivamente en otros aspectos, ¿verdad? Si no hubiera habido nunca la oscuridad, no reconoceríamos la llegada de la luz. Por lo tanto, a través de la existencia de la oscuridad, del pecado, del mal, de la falsedad y de todo lo que ustedes quieran agregarle como mal, podemos reconocer el opuesto. La gloria, el milagro de la luz, de la vida, de la verdad y de todo lo demás. O sea, son los opuestos, ¿verdad? El verdadero Rosacruz, sin embargo, siempre debería ser tolerante con la oscuridad, con el pecado, con el mal, entenderlo, saber por qué existe y, obviamente, en la medida de sus posibilidades, transmutarlo. Por eso dicen los martinistas, los opuestos. Busca el equilibrio, busca el pilar de en medio. El equilibrio es el que te va a dar esa paz interior para poder transmitirla a los demás. Si no lo sabes hacer, no lo vas a lograr. Dicen los cabalistas como la vasija del Kli. El Kli es una vasija que recibe y da, pero si recibe mucho, se precipita, y si da mucho, se vacía. El equilibrio. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. El Rosacruz no debe consentirse en estos males, ni cometer errores que luego le van a costar mucho corregir. Pues la más grande bendición de la vida es la bondad. Y siempre en primer lugar el Rosacruz debe mantener el ideal de una vida perfecta, sino cómo la va a reflejar. No es fácil tener una vida perfecta, ya me lo están preguntando, y ya se lo están preguntando ustedes. Es correcto, yo también me lo pregunté.
Puede ser que ninguno de nosotros pueda alcanzar la perfección en esta encarnación o en varias, o traerla a la vida de otros, pero lo estamos intentando. Esto hay que intentarlo. Cada verdadero Rosacruz siempre atenderá ante sí el ideal de la perfección. Va a luchar por él, estudia por él, se sacrifica por él, no solo de su propia vida, sino también de la vida de los otros. Es su obligación. Una obligación del Rosacruz es siempre ayudar a los demás. A mí me llama la atención que cuando nos dicen, les pido ayuda para mi hermano por esto y por lo otro, porque está enfermo, decimos que sí, nos unimos en oración y luego después nos dan las gracias. Ok, es una forma de agradecer, pero no tiene nada que agradecer. El Rosacruz lo tiene que hacer porque es su obligación hacerlo. Claro que como agradecimiento, pues está bien, las personas lo hacen, pero es nuestro deber, es nuestra obligación hacerlo. Él debe sentir que mientras existe el mal, no tiene ningún lugar en la vida. El verdadero Rosacruz debe sentir que mientras existe el mal, no tiene ningún lugar en su vida ni en la de los demás. Lo va a transmutar. ¿Ah? El verdadero Rosacruz siempre tiene que recordar que, como quiera, tiene obligaciones y tiene deberes morales. Y tiene deberes sagrados, algunos a los padres, a la familia, a su país, a su raza, a su ciudad, al mundo. Por eso es ahí donde debemos de unirnos para poder revertir los males del mundo. Y lo podemos hacer. Lo hacemos a través de nuestro Santum, lo hacemos a través de ejercicios como las reflexiones del Gran Maestro y lo debemos de hacer en nuestros organismos, como debe de ser. Y después de estos deberes, después de estas obligaciones, viene su lealtad a la orden y a la hermandad humana a la que representa. Ningún Rosacruz conducirá sus asuntos de negocios apenas dentro del margen de la ley. O sea, hasta donde llega la rayita y ya no me voy más para allá. Porque esto es una cuestión más que todo, pues lo hacen los legales, ¿verdad? Lo que está haciendo puede no ser verdaderamente correcto o justo, según la mejor ética, si hace eso. En las leyes humanas puede ser que sí lo hagan. Los abogados transgiversan los hechos, transgiversan las palabras, una A por una E, una coma, un punto. Resulta que hasta ahí llegan y logran sus objetivos, sean buenos o sean malos, hasta donde la letra dice. Pero el verdadero Rosacruz va más allá de esta letra. Se fija en el espíritu de la ley y está preparado a obedecer el espíritu como la letra. Ningún verdadero Rosacruz tratará de usar una herramienta para engañar, para cubrir lo que está haciendo, para que aparezca legal, ético. Lo puede hacer, pero no se engañará a sí mismo, porque su corazón sabe que está haciendo mal. Él en su interior sabe que está haciendo mal. Además, ninguno se aprovecharía de la desgraciada situación de otro, ni trataría de demandarlo para recobrar algo en forma ilegal. Todos somos seres humanos, podemos cometer errores y por lo tanto deberíamos donadores de estos errores. Todo tiempo aprender la lección, vaya que sí toma tiempo. Encarnaciones completas. Pero todo Rosacruz encuentra que es mejor perdonar y ceder que constantemente tratar de ganarle al prójimo. El verdadero Rosacruz también siempre recordará que nada trae más felicidad y verdadera alegría que ser moralmente limpio y moralmente cuerdo. No se permitirá cosas que son comunes. Cuando él logra esto, se siente bien y no nada más se siente bien, lo refleja, que eso es lo más importante. Pero tendrá algo rico y elegante de su vida, aunque sea solamente cualquier cosa. Un libro, un retrato, una pieza de música, lo que sea.
Cuando se encara a sí mismo, solo se puede engañar y engatusar. A sus pensamientos serán sus compañeros. Cuando está pensando en él mismo solo, no se engañará a él mismo. Sabe en sus pensamientos cuándo hizo mal y cuándo hizo bien. Va a repasar las cosas y va a transmutar las malas por las buenas. ¿Por qué? Porque tiene que hacer cosas hermosas que le ayuden a crear y a cumplir con la obligación de ser Rosacruz. Cuando llega la tentación a consentirse placeres que son ordinarios y comunes, piense en la riqueza que usted puede traer a su vida cambiando de parecer. Ejemplo, prefiero algo que ennoblezca y ayuda. Tiene una helada que pasa y no sabe qué película ve, porque todas parecen que ya las vi. ¿Para qué voy ahí a perder mi tiempo? Piense en lo que usted podría hacer al pasar una hora con hermosas pinturas, pensando acerca de los pensamientos de grandes filósofos, o leyendo un buen libro, o viendo las biografías de músicos, de maestros, de artistas, los relatos de sus luchas, de sus pruebas, de sus ideales, de sus victorias. ¿Bien? Piensen cómo transmutar eso para poder hacerlo. Esto sería una inspiración para usted. O en vez de gastar el tiempo y su dinero en ver una película común, ¿por qué no va a un organismo afiliado? ¿Por qué en lugar de un organismo se va mejor a otras partes? No quiero decir algunas porque algunos me van a decir yo lo he hecho. Hay que hacer algo de provecho. ¿Por qué en lugar de hacer esto no va a un hospital infantil a dejar juguetes, frutas, aquellos que normalmente no reciben nada? Con esto recuerdo muy bien, y me estarán viendo en el programa La Laguna, hace algunos años, cuando yo la primera vez que era consejero, entre los juntamos, y yo fui y compré esos juguetes que venden en las tiendas del 99 del dólar, y compramos uno, y pedimos permiso a la administración de un hospital, y fuimos a entregar los juguetes. Me llenó de satisfacción eso y nunca lo he podido olvidar, pero lo que nunca he podido olvidar es que había un frater, ya grande de edad, no recuerdo ahorita el nombre, le faltaba la vista. Cuando nosotros estábamos en el hotel y al otro día dijimos a tal hora nos vamos a ver ahí para poder hacer esto, el primero que llegó fue él, pagando un taxi porque no tenía y ganaba el mínimo, prestándole o pidiéndole prestado a su hermano para el taxi, pero él estaba ahí y entregó juguetes aún que le faltaba la vista a los niños. Eso me impactó y me dejó bastante marcado. Eso es lo que tenemos que hacer, fratres sorores. La felicidad que le vendrá de tales visitas o de tales hechos le harán sentir que la velada fue más rica, más hermosa de lo que habría sido si lo hubiera pasado en alguna otra parte. Es lo mismo que tenemos que hacer afuera, en el mundo exterior. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. O, aquí va otro ejemplo. Siéntense alguna vez, olvídense de sí mismos, de sus pruebas, de sus tribulaciones, de problemas, de molestias, de ansias, de deseos. Deje de pensar de usted como usted. Lo que decía el maestro Oswald, ponga la mente en blanco. Ahí sentado, como meditando, ¿verdad? Luego, piense en un alma viviente sentada en donde usted está. Luego, en meditación y rezo, pídele al cósmico que bendiga a todos los pobres y desafortunados de su ciudad. Pídele al cósmico que lo entone con alguien que esté triste, dominado en este momento por la zozobra. Cuando se presenta la zozobra y el sufrimiento, envíe los mejores pensamientos hacia él, radiándolos hacia él. ¿Ven? Algunos rosacruces dicen, es que se necesita dinero para hacer ese traducismo. No, dan este ejemplo. No hay dinero, es solo un momento, es solo un instante. Hay tantas maneras en la que un Rosacruz puede hacer
cada día de su vida un alzamiento por encima de las cosas comunes y ordinarias. Muchas maneras, demasiadas maneras. No saquemos, como dicen en México, excusas para no hacerlo. Veamos el que se puede. No es que no me escuchan, es que soy una simple persona, necesito tener un puesto. No, el Rosacruz no tiene que transformarse en un reformador de la moral de los otros, pues esta es su opción. No necesita ser un líder, ni cívico, ni político, para deshacer los males de una ciudad o de un país, de una nación, de un mundo. Ahí están los ejemplos de cómo sí se puede. Ok, ya me lo explicaste, ya sé qué es, sé qué voy a hacer, y ahora cómo le hago. Porque es muy bonito en letra, en palabra. Ok, vamos a verlo en forma rápida. Primero tienes que empezar por tu propia conducta, que sientas y que le muestres al mundo que crees en que las cosas deben ser un poco mejores, pasarlo un poco más feliz. Y fíjense esta palabrita, me llamó mucho la atención también, por encima de la crítica. ¿Por qué me llamó mucho la atención? Porque ¿qué hacemos en nuestros organismos? Llegamos y en el momento antes de la convocación nos sentamos ahí en la salita, platicamos y normalmente siempre hay algunos que empiezan a criticar. No me gusta esto, el maestro dice esto, esto acá y esto acá. Eso es lo que hacemos. Criticamos. El Rosacruz debe estar preparado para ir encima de esa crítica, sobre todo si es dirigente del propio organismo, como gran consejero, monitor, maestro, etcétera, etcétera. No debe de permitirse eso, o hay que transmutarlo. Nunca permitas que nadie lo haga, porque entonces está tratando de involucrarte a su mundo. Y si no estás preparado y no te preparas bien, lo pueden lograr. Y te chupan hacia su mundo de crítica. Y todo lo que has avanzado en el Rosacruz se te puede perder. Por eso hay que estar bien preparado. Y todo el tiempo prepararse. Porque nunca sabemos con qué nos vamos a topar. No repitas los mismos males que vas a combatir. Eso sucede mucho. Esto lo vas a hacer. Si trae alguna cosa buena lo que ellos están diciendo, ok, entonces platica con ellos de esa cosa buena que le va a traer a esa persona o que va a hacer bien esa crítica. Si no, no. Haga mejor al mundo, haciendo mejor su vida y dejando que otras vean que ustedes gozan de las mejores cosas en todas las fases de la vida. Cuando nosotros nos ven que somos exitosos, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de posición, estoy hablando de éxito familiar, de éxito que tienes todo, de éxito que estás bien, tienes paz interior, tienes honestidad, tienes bondad, tienes todo eso. Estoy hablando, no de éxito en otras palabras. Entonces esto se refleja. Hasta los retratos colgados en tus muros, la música que tocas o que escuchas, tus pasatiempos, tus libros, la gente con quien se asocia, todo eso te da la personalidad de esa persona, ¿verdad? Y, como les dije anteriormente, esto no es un asunto de pesos y centavos. Se puede no tener dinero y aún tener los requisitos para transmutar una cosa mala en buena, en algo hermoso o en algo bueno. Claro, ustedes me pueden decir, el dinero ayuda, sí, pero no es indispensable. ¿Verdad? Es mejor comprar solamente un libro que valga la pena y no una docena de los más baratos. Moraleja. Es mejor tener un poquito de más calidad en una pieza de tela, en un cuadro o en cualquier cosa que pueda usar o vestir, que tener más de las cosas más baratas. Entonces, queridos hermanos, de este modo, nosotros hacemos nuestra vida más rica, más llena, más noble, más inspiradora. Ese es el ideal de un verdadero Rosacruz. Vivir el idealismo, pero allá afuera,
Pero ustedes se preguntarán, ¿pero para qué hago esto? ¿Cuáles son mis beneficios de hacer esto, de toda mi vida? Bueno, porque es así que los Rosacruces, todos ellos, fueron avanzando en su conocimiento y poco a poco se van adentrando en realidades que no conocían, ni siquiera pensaban que existían. El mundo del rosacrucismo, tanto como el mundo profano, nos va alimentando de cosas, las cuales vamos a tomar como experiencias para poder nosotros hacer nuestras cosas. ¿Qué hacemos? Descubrimos nuevos senderos, descubrimos caminos de superación personal. Nos sentimos impulsados por fuerza interior que los lleva a adoptar estas enseñanzas, como les dije, ya no como una escuela, lo llevamos en la sangre, como una forma de vida. Los Rosacruces, verdaderos Rosacruces, ya no se pueden salir del rosacrucismo, forma parte de su vida. Ya no te puedes ir de ahí. La preparación que nos brindan nuestras enseñanzas nos permiten hacer esto y recorrer esos caminos que no habíamos visto. Y esto, como lo dijimos anteriormente, nos ayuda a captar intuitivamente lo que nos pasa con las vivencias internas. Por medio de esta experiencia es que vamos a lograr más fácil integrarnos a la unidad cósmica. O si nos costaba más trabajo, como vamos avanzando en este conocimiento, nos va costando menos lograr esa integración. Si nos tardábamos 5 o 10 minutos, nos vamos tardando 4, 3, 2, 1, y ahora lo podemos hacer en cualquier parte, en la fila del banco, en la fila de donde ustedes quieran, y antes no lo podíamos lograr. Fíjense lo que dicen los martinistas, la palabra integración, eso es la gran diferencia, integrarnos a la unidad, al cósmico, o como ustedes quieran llamarles. Es ahí donde descubrimos nuestra propia identidad. Es ahí donde transmutamos la singularidad a la unidad. Esto es muy importante. Esto es lo que tal vez no le habíamos puesto mucha atención y es demasiado importante. Porque si lo logramos, nos acercamos a contestar las preguntas que tanto nos intrigan y que nos dijeron desde un principio cuando entramos a la orden. ¿Se acuerdan del librito? ¿El dominio que nos lo dan? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y no nada más esas preguntas, sino muchas más que al no tener explicación les sacábamos la vuelta. Pero con la preparación que vamos logrando de las enseñanzas Rosacruces, de el ser Rosacruz, las vamos entendiendo mejor. Porque estas preguntas, quiero decirles, se las podemos hacer a los grandes filósofos, a maestros, a cualquier persona que ustedes quieran, sacerdotes, y le sacan la vuelta. Le sacan la vuelta. Nos damos cuenta al momento de empezar a ir en el sendero y avanzar, que las respuestas siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron dentro de nosotros. En el conócete a ti mismo. ¿Recuerdan el pronaos? En el templo de Apolo, en Delfos, en la Grecia antigua. Conócete a ti mismo. Entonces, eso es lo que nos enseña el rosacrucismo. Ahí está en ti. Las respuestas ahí están. Como dijo Platón, buscar conocimiento y aprender no es de hecho, sino recordar. Por lo tanto, es inevitable que en un punto de nuestra evolución debemos emprender ese viaje. Ese viaje que nos llevará hacia nuestro interior. Y es ahí, en la comunión de nuestro interior con la esencia cósmica, donde están las respuestas. Pero, como les dije anteriormente, nunca debemos de perder de vista el otro aspecto del Rosacruz, la otra mitad.
para cumplir con el precepto de ser Rosacruz. El Rosacruz del mundo profano, el Rosacruz del rosacrucismo. Tienen que unirse para tener un mundo mejor, ciudad mejor, raza mejor, religión mejor, todo mejor. Ayudar al prójimo es la obligación que tenemos siempre. Esto es un constante crecimiento de deseo y la necesidad de brindarnos siempre a los demás. Ayudar a los demás a que encuentren en sí mismos los valores que ya nosotros hemos encontrado en nuestro interior. Es la otra parte, como les dije. La tienen que lograr. Si no, no es Rosacruz completo. Tiene que aprender a transmitir esos valores a los demás en la medida en que podamos. Ustedes me pueden decir, es que no se dejan, son criticones, me mandan por un tubo, no me hacen caso. Ok, hay de todo. En el mundo profano hay de todo, pero debemos de estar preparados para todas las vicisitudes de la vida. ¿Pero para qué? Bueno, para que cada quien encuentre su propio camino. Al hacer esto, al cumplir con la misión, el beneficio que vamos a tener es la elevación de nuestra conciencia. Y entonces nosotros vamos a tener un mayor bienestar interior. Fíjense qué importante. Lo que andábamos buscando, lo tenemos a la mano. Y era tan fácil. Es tan fácil. Difícil de realización, pero fácil de entender. Fácil de qué es lo que hay que hacer. Al hacer esto, por consiguiente, nos embarga un profundo sentimiento de humildad, de gratitud, de esperanza y de muchas cosas más que el rosacrucismo nos da. Servicio, honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y claro que esto nos anima para seguir practicando, o sea, otra vez, con la constancia y con la pureza de intenciones y mantener esa llama, como les dije, que nuestros antepasados, que ahí están algunos, nos legaron. Ese es el gran secreto, que al hacer esto, al perpetuar esos conocimientos, nosotros vamos a lograr esto. Entonces, fratres sorores, hay que usar las herramientas. Usemos nuestras enseñanzas que nos da la Orden Rosacruz para poder diseminarlas y así lograr que nuestras vidas sean mejores, sean como un espejo para que otras vean en ti lo que quieren hacer. Y poco a poco irlos envolviéndonos en nuestro egregor. Aunque sea por unos instantes, por unos segundos, y luego más, y luego más, y luego más, hasta lograr el objetivo. Se los puedo asegurar de que se puede, se puede. Sí se batalla. Hay gente muy, muy difícil allá afuera. Inclusive, como les dije, cuidado, en nuestros organismos también. Miren, les voy a dar un ejemplo para poder ya finalizar, para que vean cómo nos cambia esto. Sí. No permitas que otros arruinen tu vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Llegamos en la mañana al trabajo, muy bien, pero una palabra o dos que nos diga ahí alguien nos echa a perder el día, en el camión, en el tráfico, en lo que sea, en lo que sea. Y entonces el día ya no fue lo mismo y yo iba con toda la actitud. Vean, yo puse un ejemplo, pero hay muchos. ¿Con qué frecuencia permites que las majaderías de otras personas cambien tu estado de ánimo? Aquí hay varios. ¿Te das permiso de enojarte cuando otro conductor te agrede por un error de tránsito? ¿O un mesero grosero te trata irrespetuosamente? ¿O un jefe exigente te pide más de lo que te corresponde hacer? ¿O cuando un compañero de trabajo arruina tu día? ¿En cuál se identifica? Mucho pasa en la vida cotidiana, en la vida diaria de esto, y debemos estar preparados para esto como Rosacruces, porque van a ser los problemas que nos van a plantear. Yo aquí tomé uno para poder decirles. Lo que realmente distingue a una persona exitosa, llámese exitosa, ya les dije a qué se refiere con el éxito. No es dinero, no son bienes. Es el control que tenga sobre el manejo de la ira. Le pondría yo entre paréntesis también el manejo del
ego, porque controlar la ira, controlar también parte del ego. Esta lección me la enseñaron hace ya muchos años en el asiento trasero de un taxi, inmerso en el tumulto del tráfico. ¿Cuántas ciudades tenemos que el tráfico está para morir, ¿verdad? Para llorar? Y es muy complicado transitar ahí en un mar de coches. Me subí a un taxi y partimos a la dirección que le indiqué al conductor. De hecho, cuando de repente un coche de no sé dónde, el taxista frenó súbitamente, se oyó el rechinar de llantas y a centímetros evitó chocar con el otro auto. ¿Cuántas veces ha pasado? Muchas. El conductor del coche que casi causa el accidente empezó a gritarnos con una serie de malas palabras. Y siempre pasa eso, ¿no? Y él es el que tenía la culpa. Entonces, el taxista que va conmigo solo le sonrió y le saludó amablemente. Así que yo sorprendido le pregunté, oiga, ¿por qué hace eso? Ese tipo por poco destruye su taxi y nos manda directito al hospital. ¿Por qué hace eso? Entonces, el taxista me dio la lección más bella de la vida, la que ahora yo llamo la ley del camión de basura. Muchas personas, me dijo, son como un camión de basura. Están llenos de enojo, de frustración, de desaliento, de ira. Una vez que han acumulado mucha basura, obviamente necesitan un lugar donde tirarla. Y si uno se los permite, te la palean a ti. Lo que les decía, en los organismos o en el mundo profano también, no permitan que esas situaciones los absorban. Ustedes están preparados para no entrar en ese cuadro. Pero lo importante es que esta lección del camión de basura nos deja una enseñanza. Empecé a pensar, ¿cada cuánto yo permito que los camiones de basura me contaminen? ¿Y con qué frecuencia tomo mi basura y la tiro sobre las personas que más amo, como mi esposa, mis hijos o mis amigos? Imagínense. En el trabajo me hacen enojar y vengo bien enojado y llego a la casa y la lleva mi esposa o mis hijos o todos los que están allí. Y pasa muy seguido. Aquel día me propuse a no ser el basurero de nadie. Empecé a ver con más claridad los camiones de basura y decidí a partir de este día no dejarme arrojar su basura. Nada de su porquería. No he vuelto a permitir que los camiones de basura tomen el control de mis sentimientos y mucho menos de mis emociones. Aprendí que sonreírles a los mal pensados, a los insatisfechos, a los criticones, a los malhumorados, a los frustrados, es la mejor medicina que puede ayudarles a cambiar su perspectiva de vida, o por lo menos les puede iluminar su día. Sea amable con ellos porque cada persona con la que tropiezas a diario está librando sus propias batallas. Todos, en algún momento dado, tenemos nuestras propias batallas. Pero nunca debes descuidar estar siempre atento a los camiones de basura. ¿Ah? Que tengan un maravilloso día y ojalá que el cósmico nos ayude a entender estos conceptos tan importantes, tan actuales y que al menos a mí se me habían por ahí pasado un poquito. Tuvimos que repasar para poder lograrlo. Esta es la bibliografía de donde se sacó esto, pero es del maestro Spencer, perpetuado por el maestro Ralph. Es el Rosacruz de septiembre de 1983 y el Foro Rosacruz, un poco más viejito, de abril de 1970. Muchas gracias, fratres y sorores. Muy bien, David. Muy bueno, espectacular. Vamos con el tiempo que nos sobra. El tema es muy interesante. Estoy seguro que las preguntas también lo van a hacer. Con el tiempo que nos queda para concluir, vamos a entrar en el foro de preguntas y respuestas.
Alberto te va a asistir porque si las preguntas van corriendo, es un lío por retirarlas. Entonces te va asistiendo ella poco a poco. Yo estoy aquí, cualquier cosa, con mucho gusto. Gracias, venerable. Ok, Frater David, ¿me escuchas bien? Sí. Ok, el Frater Renato dice, gracias, apreciado Frater, por tan excelente disertación. Nuestra venerada orden nos otorga diferentes herramientas para nuestra evolución, como son las técnicas para desarrollar la intuición, como el lograr escuchar la voz interior. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? A ver, nada más entendí las técnicas de la intuición. ¿Y cuál otra? ¿Para compararla con qué? Como el lograr escuchar la voz interior. Está medio rara la pregunta, Renato, pero obviamente la Orden Rosacruz nos da todas las herramientas para poder lograr, cuando tú vas avanzando en los grados, cada grado te va llevando a una situación que vas entendiendo más cada vez las enseñanzas rosacruces para aplicarlas en el mundo profano. Ok, esta intuición poco a poco, cuando vas avanzando en el conocimiento, se va agrandando, se va haciendo más grande y tú vas percibiendo las cosas más fácil, de más fácil manera que antes las percibías. Si a eso se reúne, está, no sé, no la entiendo muy bien. ¿Hay una técnica de la intuición? Sí. A ver, David, permíteme. Mira, ahí hay una situación y es que tienes toda la razón, porque a veces tiene que ver mucho con el grado en que se encuentra el miembro, la forma en que se dirige el tema. La voz interior es una expresión que se utiliza para hablar de la voz de la conciencia. Realmente, cuando nos estamos refiriendo a la voz interior o a la voz de la conciencia, es esa vocecita interna que nos dice qué está bien y qué está mal. No sé si habrás visto en algunas gráficas, algunos dibujos animados que ponen como un diablito de un lado y un santo del otro, ¿no? Y un angelito. Ajá, aquí. Entonces, esa voz interior es la que te dice cuando haces algo, caray, no debí haberlo hecho, lo hice esto. Ahora, la intuición es una herramienta distinta. La intuición es una herramienta que nos lleva a tomar una decisión muy rápida de si doblo a la izquierda o a la derecha, si digo que sí o digo que no. Porque hay diferentes niveles de contacto con la conciencia cósmica. La intuición es el más rápido, el más corto, porque también tenemos la inspiración y la iluminación. Pero bueno, en el caso de la inspiración es algo muy rápido. Yo pienso que la voz de la conciencia, la voz interior, esa vocecita que tenemos adentro, no es realmente intuición. Es una vocecita que nos ala la oreja, nos dice, óigame, no debiste haber comido eso, no te debiste haber tomado eso, no debiste haber dicho eso. Esa es esa vocecita interior. Y la intuición es esa parte nuestra que cuando vamos a tomar una decisión nos ayuda tremendamente. Quizás no la razonamos, pero lo hacemos intuitivamente y las cosas nos salen bien. Ahí hay una pequeña diferencia de concepto. Sí, es correcto. Gracias, maestro. El Frater Jesús Malavé dice, hablando en términos generales, considero que el verdadero Rosacruz es una persona que ha alcanzado un elevado grado de conciencia y desarrollo espiritual, producto de sus vidas pasadas, y por ello somos estudiantes en el sendero, estudiantes rosacruces, haciendo lo posible por ser cada vez mejor. ¿Es así o estoy equivocado? No, es correcto. Cada encarnación se supone que nos va dando más experiencia, más conocimiento para poder afrontar todas las vicisitudes que se nos van presentando de la mejor manera posible. Vamos avanzando, tenemos que avanzar. Si nosotros estudiamos, avanzamos. Si los estudios los dejamos de lado, nos estancamos. Pero es igual que en la escuela. No pasamos el examen, pues entonces nos quedamos en el mismo grado. No pasa nada.
solo que tenemos que repetirlo, pero tiene razón. Si nosotros somos siempre seres en evolución, siempre para adelante, para adelante, para adelante. El frater Joaquín Andrade dice, la orden nos dice que ser Rosacruz es llegar a la iluminación, por lo tanto, todos somos estudiantes. La pregunta es, en esta vida, ningún estudiante Rosacruz llegaremos a la evolución de la conciencia y a la armonía de las leyes cósmicas, es decir, ser un verdadero Rosacruz. Bueno, eso es muy difícil, muy complicado contestar si alguien llegará o no llegará. Lo que nosotros estamos haciendo es intentándolo y recuerde lo que dijo la plática, acercarnos a ser Rosacruz. Ser Rosacruz es un nivel muy distinto, es un nivel que es muy complicado llegar ahí y que no podemos decir quién va a llegar y quién no. Implica muchas cuestiones, muchas dificultades, pero sí lo podemos intentar acercarnos, que es lo que la Orden Rosacruz Amorc nos dice y nos da las herramientas para poder pasarla mejor e intentar acercarnos a ese ideal, al idealismo Rosacruz. Está correcto. Yo quisiera agregarte algo porque cuando expusiste el tema, David, algunos miembros me escribieron y me hicieron varias preguntas sobre el título de la conferencia. Y yo contesté algunas preguntas antes del día de hoy. Pero mire, yo le voy a decir algo, porque yo hablé esto con el Imperator Emeritus. En más de una ocasión yo tuve varios retiros del silencio con el Imperator y en algunas tardes que paseamos por ahí yo conversé sobre el tema. Según él, y él lo expresa en su libro Que así sea, según él, cuando Ra le dijo ser Rosacruz, él le llamó mucho la atención porque en las enseñanzas de los grados iniciales de la orden nos dice que nosotros no somos Rosacruz, sino estudiantes Rosacruz, ¿verdad? Entonces, el ser Rosacruz es un estado. El estado Rosacruz es lo que se llama en el budismo el estado de la iluminación, por ejemplo, o en el cristianismo el estado de gracia. Entonces, ¿cómo me ha dicho a mí Ralph ser Rosacruz si yo soy estudiante de Rosacruz? Entonces, muchos años más tarde él descubrió que lo que le quiso decir Ralph es compórtate como si lo fueras. O sea, ser Rosacruz, él lo interpretó como decir, yo sé que tú eres un estudiante, pero cuando yo te dije ser Rosacruz, yo lo que quise decirte era que te comportaras como si lo fueras. Perfecto. Aunque como tú dices, realmente es un estado que es muy difícil de alcanzar, especialmente en una sola reencarnación, sí podemos tratar de comportarnos como si lo hubiésemos alcanzado. Y eso es lo que él quiso decir en su libro Que así sea, en su último capítulo, cuando Ra le dijo ser Rosacruz. Y él dijo, pero ¿cómo yo voy a ser Rosacruz si yo lo que soy es un estudiante Rosacruz? Yo no soy Rosacruz. Y esa es una interrogante que muchos miembros se han preguntado en estos días que estaban mirando el título de la conferencia, pero realmente sí lo que se quiere decir es compórtate como si lo fueras. Eso es lo que quiere decir. Te lo digo porque en el chat vi varias personas que lo comentaron, me mandaron algunos correos, he recibido diferentes comentarios, pero en el libro, tú lo has aclarado muy bien, pero el libro de Que así sea explica. Él me lo dijo a mí personalmente y entonces le cogí el sentido de lo que él quería decir. Discúlpeme. Gracias, venerable gran maestro. Ok, el frater Patricio Feudale pregunta, David, ¿en estos tiempos de pandemia es posible ser Rosacruz? Sí, en cualquier tiempo es posible ser Rosacruz. Vimos varios ejemplos en el trabajo de cómo verdaderamente se puede hacer, porque hay mucha gente que saca muchas excusas para poder no hacerlo. Por ejemplo, podemos sacar la excusa de la pandemia, podemos sacar la excusa de los criticones, podemos sacar la excusa que no tengo dinero, y eso no hay excusas.
para poder lograr el objetivo y los propósitos de nuestras enseñanzas, no hay excusas, siempre se puede. Y dimos el ejemplo cuando tú estás solo, mentalmente solo, cuando pones la mente en blanco y tratas de ayudar a una persona en particular, o a tu raza, a tu nación, a tu ciudad, y estás solo, se puede hacer, aún con pandemia y aún con lo que sea. Dice, ¿podemos decir que el verdadero Rosacruz es aquel que es ejemplo viviente de la filosofía Rosacruz en la sociedad donde vive? Bueno, hablamos nosotros de que al ser Rosacruz, al seguir las enseñanzas y al entender todo, vas a ser como un espejo para los demás, y esa energía que te envuelve también va a envolver a las demás gentes para poder ir haciendo un círculo cada vez más grande, cada vez más grande. Lo explicaban en una charla, para poder lograr el bien común de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad, de una nación. Es como se hace. Empiezas con uno y obviamente vas a los demás. Pero si tú reflejas desorden, si reflejas ira, si reflejas ego, pues es imposible que perpetúes los valores de ser Rosacruz. No lo vas a poder lograr. Okay, es que están llegando muy partidas las preguntas, entonces me cuesta un poco de el repente trabajo. No están medio completas, ¿no? Sí, no, y me llegan como que en pedacitos. Dice, el comportamiento con ética de los estudiantes rosacruces debe ser practicado en los organismos para atraer a más miembros visitantes. Usted habló de volver a los organismos. No, pero bueno, es que es una pregunta que va relacionada con la apertura de los organismos. Dice, entonces ya deberíamos abrir organismos. Lo que le podemos agregar es que sí hablamos de los organismos, pero hablamos en el aspecto de que los organismos hay que ir, porque es ahí donde logramos más fácil la comunión con la unidad cósmica, que es uno de los objetivos básicos de las enseñanzas Rosacruces. Cuando tú lo haces en tu santum personal, también lo logras, pero cuando estamos todos juntos, es una energía muy distinta, y poder lograrlo y poder tener respuestas a todas tus preguntas. Por eso mencionamos el organismo afiliado, porque no es lo mismo estar solo que estar con una comunidad de Rosacruces. No es igual. Aquí en el chat, Eduardo Gaudri dice, ¿qué mensajes sugieren para el mundo profano cuando nos preguntan qué es un Rosacruz? Bueno, es que todo depende de las situaciones de cada persona. Si estás hablando en manera general, bueno, nosotros hablamos de que el Rosacruz tiene orden, tiene honestidad, te dice cómo vivir mejor, te empieza a dar respuestas a preguntas que te interrogaste siempre, como aquí las vimos: ¿quién soy? ¿Para qué vine? ¿A dónde voy? ¿Qué persigo? Eso es lo que le puedo decir a nivel general, pero del rosacrucismo casi por lo regular se trabaja a nivel individual, aunque hay, por ejemplo, también cuestiones generales, como para una nación, una ciudad, un país, sí las hay. Ejercicios también hay, meditaciones también hay de todo. Doctor Erika Olivares dice, debemos ser misericordiosos no solo con las personas, sino con toda la naturaleza. Bueno, hablamos de que el Rosacruz está siempre de acuerdo con las leyes universales, las cuales las tiene que poner a su favor para poder lograr el objetivo precisamente del rosacrucismo. Entonces, si las leyes tienen que estar a nuestro favor, definitivamente que tenemos que hacer lo que ella dice. ¿De cuál sería una aproximación o explicación al concepto
ser un caballero Rosacruz? Híjole, como dijo el maestro, para ser un verdadero Rosacruz es la perfección, pero la perfección, que en otras corrientes se les llama de otra manera, como iluminación o X, etcétera, etcétera, es muy complicado. No hay muchas personas que sepamos a la fecha que hayan podido lograr esa perfección. En el rosacrucismo se perpetúa el adagio siempre desde un principio, de que el maestro aparecerá, el alumno cuando lo ha visto o algo así, es precisamente de que siempre vamos a ser estudiantes Rosacruz, por siempre estudiantes Rosacruz. Mira, una cosita, David. Bueno, yo le digo a la membresía algo, ¿no? David y yo hemos compartido mucho. De hecho, cuando David fue instalado gran consejero en el año 2008, fue en la ciudad de Miami. Y, así es. Yo tuve la oportunidad de ir a retiros del silencio dirigidos por David allá en Los Encinos, en Monterrey. Preciosos. Precisamente el mismo lugar que nosotros fuimos, había estado el Dalai Lama en un retiro allí, ¿verdad? Es correcto. Y hemos viajado a muchos lugares y hemos estado juntos. Tenemos mucha confianza. Conozco a David hace muchos años, por eso he estado interrumpiendo varias veces. Pero no mire, hay problema, gran maestro. Hay una situación aquí, y esta es una situación que yo siempre, a la pregunta que acaba de hacer, la pregunta del caballero, ¿quién fue que la hizo Alberto, ahí? La última. Caballero Rosacruz. Alguien la hizo, fue sí, un... es el frater Daniel. Creo que frater Daniel, sí. De Argentina. Es decir, Daniel de Argentina. Mira, Daniel, hay una situación, y esta es una situación que a mí siempre me ha dado cierto conflicto, porque en español no hay traducción para la palabra caballero. La palabra caballero en inglés es knight, y es un título honorífico de moral. Es un título de moral, un título honorífico de moral. Cuando nosotros utilizamos la palabra caballero en español, nos suena a un título masculino. Un caballero, por ejemplo, se levanta y le da la silla a una dama. Un caballero. Cuando hay en algunos lugares, algunos países que he ido y los sanitarios de varones se llaman caballeros. Se está refiriendo al sexo masculino. En inglés, gentleman es caballero y knight es un título. Ese título tiene traducción al francés y a otros idiomas, pero no tiene traducción al español. Entonces, hay un grado de la orden que se nos da el título de caballero a las sorores. Entonces, a la soror se le dice sé caballero Rosacruz. Entonces, la soror dice, pero ¿cómo yo voy a ser caballero? Porque en el idioma nuestro esa palabra no existe. ¿Me explico? Es una palabra que no tiene traducción. Entonces, como están poniendo ahí el caballero templario, por ejemplo, se está refiriendo no a un hombre templario. La palabra caballero, en el martinismo se estudia un poco la caballería, un poco de esta caballería se estudia en el martinismo. Si hay algunos miembros aquí que nos están escuchando que son martinistas, saben que nosotros estudiamos la caballería mística dentro del martinismo también, pero es como una forma ética, una forma moral de comportarse, un comportamiento moral. Es el aspecto Rosacruz, del estudiante Rosacruz, de comportamiento ético y moral, como tú dices, casi perfecto, pero que nunca lograríamos dentro de la perfección. Entonces hay que tener cuidado con el término caballero porque no lo podemos traducir. Desafortunadamente no hay una palabra dentro de nuestro idioma que pueda hacer referencia a la expresión knight en inglés. Cuando hablamos de caballero pensamos en gentleman o palabras que puedan referirse al sexo masculino. Y realmente en inglés knight no es masculino, ni tiene nada que ver con masculino. Es un título honorario que se daba en Inglaterra, preferiblemente por de cierto comportamiento. Se le hincaba a la persona con la rodilla izquierda sobre el piso, se le colocaba la espada sobre el hombro izquierdo y el hombro derecho, y se decía, ahora a partir de este momento tú eres caballero. Entonces era un título honorario de la nobleza, pero que se adquiría no por dinero, no por ser hijo de nadie, sino simplemente se adquiría por comportamiento.
Entonces los templarios fueron parte de ese grupo. Aquí estoy otra vez. Gracias, gran maestro, muy amable. El frater José Kel, lo estoy tomando el chat, dice: querido frater, desde su punto de vista, ¿qué es más meritorio, aquel estudiante de Santum que no visita organismo afiliado a alguno, pero que sí se esfuerza en hacer el código de vida Rosacruz, su estilo de vida, o aquel frater quien frecuenta los organismos afiliados, pero es ajeno a los problemas de la comunidad en que reside? Yo creo que no es más importante uno que otro. Los dos son importantes porque los dos están en el sendero. Si él va o no va a un organismo afiliado, pero está perpetuando todas las enseñanzas rosacruces, está bien. Y si va al organismo afiliado, también está bien, porque está en el sendero los dos. No es más importante uno que otro. Lo único que se aclara es que en un organismo afiliado se ven algunas cositas que no es posible percibirlas en el Santum, pero eso no quiere decir que sea más importante uno que otro. Los dos son estudiantes rosacruces y los dos tienen su importancia. Ok, a ver, David, yo leí tanto en el chat, bueno, aquí me lo ponen también en las preguntas, como que dice: quizás sea provechoso darle al frater Dávila la oportunidad de reconciliarse con la opinión general, bueno, dice, mala opinión general de los abogados. Dice, ya ves que a veces se toma o se malinterpreta el tema, entonces yo lo vi en el chat y aquí me lo ponen, no sé. Bueno, lo si que quieres se dijo comentar algo al respecto. Lo que se dijo en el trabajo es nada más para ejemplificar las leyes humanas de las leyes naturales universales. Las leyes humanas están hechas por humanos, las cuales son rectificables o interpretativas de una forma u otra, y las leyes universales no. Entonces, las leyes humanas, un abogado o un experto, un perito, puede entenderlas de una manera con una palabra u otra palabra y les da un giro a la cuestión de la ley para poder tener beneficios. Y el Rosacruz va con las leyes naturales y además va más allá de eso porque se mete al espíritu de esas leyes, o sea, lo que persigue, no precisamente lo que dice. Pero no quisimos hablar mal de los abogados, de ninguna forma. Es que ya están elaborando un escrito. Una demanda. Ok. El frater Víctor pregunta: ¿cómo superar los obstáculos de la vida sin darnos por vencido en un mundo materialista por naturaleza? Bueno, lo dijimos en el trabajo, esto es con verdadera constancia, con verdadera perseverancia. Hagan de cuenta que si un experimento no me salió, lo hago 100 veces, lo hago 200, lo hago 300 y a lo mejor hasta las 1000 me sale. Cuando se inventó la bombilla de luz, así le dijeron a Tomás, le dijeron, bueno, ¿por qué fueron 1000 o 2000 fracasos hasta que usted llegó a la bombilla? Dijo, no, no fueron 2000 fracasos, fueron 2000 intentos hasta que logré hacerlo, pero no eran fracasos para él. Entonces aquí es lo mismo, no son fracasos si no logramos el objetivo, son enseñanzas, son experiencias y hay que seguir y seguir y seguir y seguir hasta que logremos el objetivo. El frater Juan Campos dice: cuando un Rosacruz ayuda en una pandemia, catástrofe, necesidad, con objetos materiales, ¿es un verdadero Rosacruz o es algo que le confiere únicamente al ciudadano profano? Bueno, todo depende de cómo lo tome él, es en lo particular, pero no es necesario la cuestión material o dar algo material para poder saber que ayudaste. El Rosacruz más bien ayuda de otra manera, de la manera en la que nosotros lo vimos en el trabajo, tratando de mandar sentimientos de paz, de amor, de lo que ustedes quieran hacia
toda la comunidad. Sin embargo, también puede ayudar de esa manera, más que todo porque se siente mejor él y entonces irradia mejor los pensamientos, como lo dije en el ejemplo de los juguetes. Cuando nosotros hacemos una cosa de esas, nos sentimos mejor con la comunidad. ¿Y qué hacemos? Avanzamos en la evolución. Poco a poco vamos avanzando para poder reflejar esos pensamientos buenos. Recuerden las leyes universales que son inmutables, inmodificables, y las usamos para poder reflejar esos pensamientos. Ok. Déjame leerte una más. Dice, el Rosacruz procura siempre ser útil y servir a los demás. Este servicio debe ser incondicional. Es decir, no debemos evaluar si la persona a servir lo merece o no. Es correcto. O sea, el Rosacruz tiene que ayudar siempre y cuando, obviamente, la persona a la que tenemos enfrente esté dispuesta a recibir esa ayuda. Si nosotros nos topamos con personas que realmente que no podemos entrar por ningún lado, aún y así, el Rosacruz lo puede hacer. Como dijimos, al estar solo, al estar profundamente en meditación, sin tener a la persona enfrente, lo podemos hacer, pero es más complicado que llegue el efecto, pero se puede hacer, pero es incondicional. Puede ser a la persona más rica, puede ser a la que no tenga dinero, puede ser al más mendigo, puede ser al que tú quieras. Es el trabajo del Rosacruz, no trabajo, obligación del Rosacruz. Ok, bueno, con esa voy a cerrar. Gran maestro, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Muy bien, David, perfecto, excelente. Van a llegar las demandas, maestro. Sí, qué bueno que no hablaste mal de los abogados. Yo trabajo mucho en el asunto de las leyes fiscales. Yo tengo amigo que dice que los abogados en el fondo son buena gente, pero él aclara que es en el fondo del mar. No, mentira. Muy en el fondo. Tú sabes que el año pasado yo aprendí que los ingenieros son místicos, entonces ya yo he oído de todo, ya no me queda nada por escuchar. Ya nada te sorprende. Sí. Ok, bueno, todo muy bien, gracias por todo y nada, nos vemos pronto. Gracias, David, gracias a toda la membresía que nos ha acompañado en el día de hoy.